Mis suegros humillaron a mis padres, y mi esposo se quedó calladito, inmóvil, como si fuera parte del mobiliario. Pero yo no nací para ser adorno. Lo que hice después, nadie lo esperaba. Soy Valeria Gómez, diseñadora gráfica y vivo en Coyoacán, Ciudad de México. Hay noches que parecen escritas por un guionista malvado, de esos que disfrutan ver arder el mundo. Esa cena en casa de mis suegros fue exactamente así. Luces cálidas, copas de vino, sonrisas superficiales y un silencio incómodo que se podía cortar con cuchillo. Todo parecía perfecto, al menos para Instagram, pero yo ya sentía en el aire ese aroma sutil de tragedia, mezclado con perfume caro y egos inflados. Entramos juntos, mi esposo y yo, con mis padres un poco nerviosos. Ellos tan sencillos y educados, con sus mejores ropas de ocasión especial, que para mis suegros seguramente parecían prendas de oferta. La sala estaba llena de gente elegante, como si todos hubieran nacido en una revista de decoración. Mi suegra nos recibió con una sonrisa tan amplia que casi sonaba falsa. De esas sonrisas que te dicen, bienvenidos, pero que al mismo tiempo te susurran, no toquen nada. Nos sentamos a la mesa, y mientras acomodaba la servilleta sobre mis piernas, noté las primeras miradas de arriba abajo. Mis suegros evaluaban cada detalle, el vestido de mi mamá, los zapatos de mi papá, y estoy segura de que hasta el peinado que traía mi mamá les pareció simpático, en el peor sentido de la palabra. Yo trataba de mantenerme tranquila, pero dentro de mí empezaba a hervir un pequeño volcán que ya conocía muy bien. La conversación arrancó con temas aparentemente inofensivos, pero siempre con ese toque venenoso tan sutil que casi parecía casual. Mi suegra preguntó, ¿y ustedes cómo llevan el negocio? ¡Ah, cierto! No tienen negocio. Risa suave, copa de vino, mirada triunfal. Mi mamá sonrió con educación, y yo respiré hondo. No era la primera vez que lanzaban dardos disfrazados de comentarios inocentes, pero esa noche parecía que se habían propuesto batir su propio récord. Mi suegro, mientras tanto, hablaba de inversiones y viajes internacionales, como si se estuviera autopostulando para un documental de National Geographic. Y ahí estaban mis padres, intentando seguir la conversación, sonriendo con dignidad, como dos campeones olímpicos de paciencia. Mi esposo, por supuesto, calladito, como un florero caro puesto en medio de la mesa, decorativo, inútil, pero que nadie se atreva a mover. Yo observaba todo en silencio, con la copa en la mano, sonriendo por fuera y ardiendo por dentro. Esa noche, sin saberlo, mis suegros estaban escribiendo el capítulo más inolvidable de mi vida, y mi paciencia ya empezaba a hacer sus maletas. No habían pasado ni 10 minutos desde que nos sentamos y ya podía sentir cómo el ambiente se espesaba, como cuando estás en la sala de espera de un dentista. Sabes que algo doloroso viene, solo no sabes cuándo. La cena seguía su curso con copas llanas, risas educadas y esa música ambiental que parecía hecha para ocultar silencios incómodos. Pero mis suegros no pierden nunca la primera oportunidad de clavar el primer dardo, disfrazado, por supuesto, de comentario casual. Mi suegra, reina indiscutible del sarcasmo pasivo-agresivo, empezó suavecito. «Qué lindo que hayan venido. Sé que para ustedes estas cenas no son tan comunes». Sonrió mientras acomodaba la copa, como quien lanza la piedra y esconde la mano. Mi mamá, santa paciencia hecha persona, sonrió de vuelta y respondió con un simple «Gracias por recibirnos». Yo la miré de reojo, orgullosa de su calma, aunque por dentro quería aplaudirle como si hubiera ganado un Oscar a la mejor actriz de autocontrol. Pero mi suegra no se detuvo ahí. Eso sería demasiado fácil. Continuó evaluando el menú como si estuviera en la final de un reality show de chefs. Espero que les guste el vino, es importado, aunque claro, no todos están acostumbrados a este tipo de sabores. Mi papá, que de vino sabe tanto como de viajes espaciales, solo sonrió y dijo, «Muy rico, señora». Yo tragué un sorbo de mi copa, no porque tuviera sed, sino para evitar que mis ojos rodaran tan fuerte que se escuchara. Mientras tanto, mi suegro decidió brillar en su propio escenario. Hace poco estuvimos en Europa, París, Roma, Praga, ya saben, uno viaja cuando puede. Y lo dijo con esa voz que suena como cuando alguien presume, pero pretende sonar humilde. Mis padres asentían educadamente, como dos diplomáticos en terreno enemigo, y yo solo pensaba que si existiera una medalla por tolerancia extrema, ellos ganarían oro, plata y bronce.
Mi esposo, por supuesto, seguía en su papel estelar. Accesorio decorativo de lujo. Calladito, mirando su plato, como si las servilletas le contaran secretos importantes. Yo lo veía y pensaba, si algún día hacen una serie sobre hombres que no saben qué hacer cuando su familia humilla a su esposa, él podría protagonizar el tráiler. Ahí, entre comentarios envueltos en seda y sonrisas cargadas de veneno, entendí que la noche apenas estaba calentando motores. Mis suegros estaban tomando impulso, y yo, con cada frase, acumulando gasolina emocional para un incendio inevitable. El momento exacto en el que la cena perdió cualquier rastro de cordialidad fue tan claro como el sonido de una copa rompiéndose. Estábamos en medio de una conversación aparentemente tranquila sobre tradiciones familiares cuando mi suegra, con su sonrisa de catálogo y su voz de terciopelo envenenado, dejó caer la frase que todavía retumba en mi cabeza. Hay familias que saben educar y otras que simplemente hacen lo que pueden. La mesa entera se quedó en silencio, como si alguien hubiera apagado el mundo por un segundo. Hasta la música ambiental pareció avergonzarse y bajó el volumen por su cuenta. Sentí cómo el aire se ponía pesado, como si alguien hubiera soltado un ladrillo invisible sobre mi pecho. Vi la cara de mi mamá, que intentaba sonreír mientras apretaba la servilleta en su regazo. Mi papá, por su parte, se acomodó las gafas con ese gesto suyo que siempre hace cuando necesita ganar tiempo para no decir lo primero que piensa. Mi estómago se retorció y mi respiración se hizo más lenta, como si mi cuerpo intentara preparar un discurso antes de que mi cerebro reaccionara. Y ahí estaba mi esposo, mi querido príncipe de porcelana, con la mirada fija en su plato de ensalada, como si la lechuga le estuviera contando un secreto muy interesante. Si alguien lo hubiera visto sin contexto, habría jurado que estaba calculando la cantidad exacta de calorías de cada hoja. Pero no, estaba practicando su mejor talento, volverse parte del mobiliario en momentos críticos. Lo miré esperando algún gesto, una palabra, un mínimo acto de apoyo, y obtuve silencio. Un silencio tan absoluto que podía competir con el del espacio exterior. Mientras tanto, mi suegro decidió sumarse al espectáculo con la sutileza de un elefante en una tienda de porcelana. No es por comparar, pero en nuestra familia siempre hemos creído en dar lo mejor, desde la educación hasta las oportunidades. Traducción simultánea en mi cabeza. Tus padres hicieron lo que pudieron, pero nosotros jugamos en otra liga. Y ahí estaba yo, sentada en esa mesa de cristal carísimo, con ganas de levantarme, aplaudirles y entregarles un premio por mejor actuación en la categoría Humillación con clase. Esa fue la primera puñalada directa de la noche, la que atravesó el barniz de cordialidad y dejó expuestas las verdaderas intenciones. No era solo una cena, era un desfile de egos y mis padres estaban siendo usados de alfombra. Yo sonreía por fuera, pero por dentro mi paciencia ya estaba redactando su carta de renuncia. Hay cosas que duelen más que cualquier insulto, y esa noche lo confirmé. No fueron las palabras de mis suegros lo que me partieron por dentro. Fue el silencio de mi esposo, ese silencio tan perfecto que ni un reloj suizo lo podría igualar. Mientras mis padres tragaban dignidad y yo respiraba profundo para no soltar un discurso épico en medio de la cena, él seguía ahí, sentado entre su mamá y su papá, como si la cosa no fuera con él. Si alguien lo miraba sin contexto, juraría que estaba en un concurso de a ver quién respira menos. Y adivinen, iba ganando. Lo observé con cuidado, esperando cualquier señal, un carraspeo, una mirada cómplice, un apretón de mano debajo de la mesa, algo. Pero no. Parecía más concentrado en cortar su filete en porciones geométricamente perfectas, como si estuviera resolviendo una fórmula matemática con cada bocado. En mi cabeza yo ya le gritaba mentalmente, «¡Di algo! ¡Lo que sea! Un chiste malo, un dato curioso, lo que quieras, pero di algo!». Nada, ni una palabra. Si existiera un premio al mejor accesorio decorativo en cenas familiares, sin duda, él se lo llevaba con honores. Mientras tanto, mi mamá seguía sonriendo con esa calma que solo tienen las mujeres que han sobrevivido a la vida con dignidad. Yo la veía y me preguntaba cómo podía mantener la compostura mientras la estaban convirtiendo en el blanco de burlas disfrazadas de elegancia. Mi papá, por su parte, mantenía la mirada fija en el plato,
pero sé que su orgullo estaba sangrando. Y ahí, en medio de todo, yo sentía una mezcla de rabia, vergüenza y un tipo nuevo de soledad. Esa clase de soledad que te golpea cuando te das cuenta de que la persona que debería estar a tu lado decidió ser invisible. Mi suegra, por supuesto, seguía con su show, lanzando indirectas más afiladas que cuchillos de chef, mientras mi suegro asentía con ese aire de «aquí mandamos nosotros». Y yo, entre sorbo y sorbo de vino, iba archivando cada palabra, cada mirada, cada risa contenida. No necesitaba gritar ni armar un escándalo. Mi silencio en ese momento no era de sumisión, era un registro. Porque aunque ellos no lo sabían, cada gota de desprecio que me servían estaba llenando un vaso que tarde o temprano iba a desbordarse. Hay un momento exacto en el que algo dentro de ti hace clic y sabes que no hay vuelta atrás. Esa noche, ese clic sonó tan fuerte en mi cabeza que hasta la música ambiental pareció detenerse por un segundo. Había estado acumulando sonrisas falsas, tragando comentarios venenosos y bebiendo más vino del recomendado por cualquier nutricionista emocional, pero llegó un punto en el que mi paciencia simplemente renunció a su cargo y se fue de vacaciones permanentes. Mientras mi suegra contaba por quinta vez la historia de cómo su familia levantó un imperio desde cero, omitiendo, claro, el pequeño detalle de las herencias multimillonarias, yo sentía cómo mi mandíbula se tensaba sola. Mi papá seguía masticando lentamente, como si cada bocado fuera un esfuerzo olímpico, por no contestar. Mi mamá, por su parte, sonreía con esa dignidad que la hace parecer imperturbable, pero yo sé leer sus manos. Las tenía apretadas debajo de la mesa como si sostuviera un hilo invisible que la mantenía unida. ¿Y mi esposo? Bueno, mi esposo seguía en su personaje principal, hombre escultura de museo. Ni respiraba. Ya no sabía si lo hacía por miedo, por neutralidad diplomática o porque estaba esperando convertirse en holograma para desaparecer. Yo lo miraba y pensaba, si existiera un manual de cómo no ser útil en momentos críticos, él podría escribir el prólogo, el índice y los agradecimientos. Fue entonces cuando mi suegro remató la velada con una frase digna de enmarcar. Claro, no todos pueden darles a sus hijos la educación que nosotros damos. Cada quien hace lo que puede. Hubo risas suaves de algunos invitados. Ese tipo de risa incómoda que no es por gracia, sino por obligación. Bebí un sorbo más de vino no para relajarme, sino para evitar que mi lengua saliera a dar un discurso sin guión. Pero algo dentro de mí ya estaba decidido. No iba a permitir que siguieran tratando a mis padres como ciudadanos de segunda categoría. En ese instante lo vi todo con claridad. Las miradas altivas, las sonrisas falsas, la complicidad silenciosa de mi esposo y el orgullo herido de mis padres. Y entendí que no era solo una cena, era una prueba. Una prueba que, para bien o para mal, yo estaba a punto de empezar a responder. A mi manera. Si el silencio anterior había sido incómodo, el que siguió mis palabras podría haber congelado el vino. La mesa entera se quedó suspendida en un instante eterno, y yo podía escuchar incluso el latido de mi corazón rebotando en mis oídos. Mi suegra, claro, fue la primera en recuperar la compostura. Tomó su copa con elegancia estudiada, dio un sorbo pequeño y me miró con esa sonrisa de porcelana que podría venderse en galerías de arte moderno. «Mijita, no te pongas así», empezó, con ese tono dulzón que usan las serpientes antes de morder. «Tú sabes que aquí todos te queremos, pero no podemos negar que hay ciertas diferencias en estilos de vida». Traducción simultánea en mi cabeza. «Tú vienes de otra liga, querida, acéptalo». Respiré profundo y asentí con la cabeza, pero no para ceder, sino para afilar la daga. «Claro que sí, suegra, las diferencias existen», dije sonriendo con más calma que un cirujano antes de la primera incisión. «Por ejemplo, ustedes viajan a París y nosotros preferimos comer tacos en la esquina. Mire qué curioso. Al final, en ambos lugares se usa servilleta». Un par de invitados bajaron la mirada. Otros intentaron disimular risas de 3 de las copas. Vi a mi mamá morderse los labios para no sonreír, y mi papá dejó escapar un carraspeo que sonó peligrosamente parecido a un «bien dicho». Mi suegro, que hasta entonces había permanecido en silencio como emperador esperando el momento de intervenir, dejó el tenedor sobre el plato con un golpecito seco y dijo:
Lo que pasa es que nosotros creemos en aspirar siempre a lo mejor, ¿no? Su tono era firme, pero escondía esa condescendencia que te da ganas de aplaudir en la cara. Ah, claro, respondí, inclinando la cabeza con ironía medida. Solo que para algunos, lo mejor es presumir viajes y para otros es presumir la familia. Cada quien invierte donde puede. El ambiente estaba cargado, como si el oxígeno hubiera decidido volverse inflamable. Vi cómo mis suegros se miraban entre ellos buscando apoyo, mientras yo mantenía mi copa en la mano como quien sostiene un trofeo invisible. Mi esposo seguía quieto, probablemente deseando teletransportarse, y yo descubrí que el sarcasmo, bien usado, puede ser más letal que cualquier grito. Esa noche, por primera vez la mesa dejó de girar alrededor de sus palabras. Ahora todos escuchaban las mías. Si alguien me hubiera dicho antes de casarme que mi esposo era capaz de convertirse en estatua viviente, no le habría creído. Pero ahí estaba, sentado entre sus padres y yo, tan inmóvil que hasta pensé que había activado un modo de ahorro de energía. Mientras mis suegros y yo intercambiábamos frases disfrazadas de cortesía, pero cargadas de dinamita, él miraba su plato como si el arroz pudiera darle instrucciones para sobrevivir. Lo juro, si las servilletas pudieran hablar, habrían hecho más por mí que él en ese momento. Yo lo observaba de reojo, esperando algún gesto mínimo, un toque en mi brazo, una mirada de apoyo, una frase que dijera «Estoy contigo». Nada. Su silencio era tan perfecto que sospeché que estaba ensayando para una audición como planta decorativa. Pero no era cobardía pura. Lo conozco lo suficiente como para saber que dentro de su cabeza había un huracán. Lo podía ver en la forma en que apretaba el tenedor como si pensara que exprimirlo pudiera resolver sus dilemas internos. Estaba dividido. Defender a su esposa o mantener intacto el altar familiar donde su mamá es la reina indiscutible. En un momento se aclaró la garganta como si fuera a decir algo y yo casi celebré internamente, pero lo único que salió de su boca fue «¿Me pasas la sal, por favor?». Lo miré incrédula, preguntándome si no habría confundido la sal con la dignidad. Mis suegros lo miraron orgullosos, como si el silencio lo convirtiera en su hijo modelo, y yo respiré hondo, recordando que en las bodas nadie advierte que el hasta que la muerte los separe incluye escenas donde te abandonan emocionalmente. Aún así, pude notar que estaba incómodo. Su rodilla temblaba debajo de la mesa, sus dedos jugaban con la servilleta y sus ojos evitaban los míos. Había miedo, sí, pero también había vergüenza. Y aunque no dijera nada, podía sentir que sabía que estaba fallando. En ese instante, entendí que no era solo yo contra mis suegros. Él también estaba atrapado en un campo minado emocional, solo que él había elegido ponerse en modo invisible para no explotar junto conmigo. Lo que no sabía mi esposo es que mi paciencia ya no negociaba treguas. Esa noche o se elegía a sí mismo o yo iba a elegir por los dos. Hay instantes en la vida en los que dejas de pedir permiso y empiezas a ocupar tu lugar. Esa noche, sentada en esa mesa carísima que olía a perfume importado y superioridad, supe que había llegado el mío. Llevaba más de una hora tragando indirectas envueltas en sonrisas de catálogo, escuchando discursos de estilos de vida y observando cómo mis padres se esforzaban por mantener la dignidad mientras mis suegros desfilaban su ego como trofeo. Ya no podía más. No era enojo, era un cansancio profundo, de esos que pesan en los huesos. Fue ahí cuando decidí que si alguien iba a dictar el tono de esa cena, iba a ser yo. Respiré hondo, acomodé la copa en la mesa y sonreí. Pero no con esa sonrisa educada que usas para sobrevivir. Era una sonrisa distinta, la de alguien que ya no piensa pedir disculpas por existir. Mire, suegra, empecé, con voz tranquila y tono tan suave que hasta sonó peligroso. Me da gusto que estén orgullosos de todo lo que han logrado, pero mis padres también tienen de qué estar orgullosos, solo que ellos no necesitan convertirlo en tema de conversación cada 3 minutos. Pude escuchar cómo varias copas se detuvieron a mitad de camino, como si todos temieran que se derramara algo más que vino. Mi suegra intentó interrumpirme, pero levanté ligeramente la mano. «Déjeme terminar, por favor», dije, sonriendo como quien ofrece paz mientras afila la espada. Porque si vamos a hablar de educación, tal vez sea momento de redefinir la palabra. Para mí, educación también es saber respetar, incluso cuando crees que tienes más. El golpe fue limpio, sin gritos, sin drama, pero con el peso exacto de una verdad que llevaba años escondida debajo de la alfombra. Mi suegro me miró fijamente como si buscara retarme, y por primera vez en toda la noche no bajé la mirada. Sentí la mano de mi mamá rozar la mía debajo de la mesa, en silencio, como un aplazo que no hacía ruido. Mi papá mantenía la espalda recta,
y en sus ojos vi orgullo, no vergüenza. Y entonces, sin planearlo, entendí algo importante. No estaba defendiendo solo a mis padres, también me estaba defendiendo a mí misma. Esa noche decidí que mi voz valía más que su aprobación, y por primera vez, la mesa entera lo supo. La cena terminó, pero el eco de cada palabra seguía flotando en el aire como humo denso. Cuando nos levantamos de la mesa sentí que mis piernas pesaban toneladas, aunque mi corazón latía como si acabara de correr un maratón. Mis suegros se despidieron con sonrisas tensas y frases ensayadas de cortesía. ¡Qué gusto que vinieran! Tenemos que repetirlo pronto. La familia siempre unida. Traducción simultánea en mi cabeza. Nunca vuelvan a traer a sus padres, gracias. Yo solo asentí con esa sonrisa automática que usas cuando estás cansada de sonreír. Salimos de la casa y el aire fresco de la noche me golpeó en la cara como una cachetada amable. Caminábamos hacia el coche y mis padres iban a mi lado, en silencio. Pero no era un silencio incómodo. Era ese tipo de silencio donde las palabras sobran porque todos saben exactamente lo que sienten. Mi mamá me miró y me tomó de la mano. No dijo nada, pero su mirada me lo dijo todo. Orgullo, alivio, gratitud. Mi papá, que pocas veces muestra emociones, se limitó a darme una palmadita en el hombro y murmuró: «Bien hecho, hija». Y eso fue suficiente para que mi garganta se cerrara. Mi esposo venía detrás, en su propio universo de incomodidad. No lo culpaba del todo, pero esa noche algo había cambiado entre nosotros. No podía evitar pensar que su silencio había sido demasiado ruidoso. Subimos al coche y durante el camino de regreso nadie habló, hasta que mi mamá con su voz suave rompió el hielo. «No debiste ponerte en esa situación por nosotros». Giré la cabeza y la miré fijamente. No lo hice por ustedes, lo hice por mí, y por todo lo que merecemos. Al llegar a casa me quité los zapatos y me dejé caer en el sofá, agotada pero extrañamente ligera. Sentí que por primera vez en mucho tiempo había usado mi voz sin miedo, y eso valía más que cualquier brindis o sonrisa falsa. Esa noche entendí que defender a los tuyos también es defenderte a ti misma, incluso si eso incomoda a medio salón. Ahora dime algo porque de verdad quiero saberlo. Si hubieras estado en mi lugar, ¿te habrías quedado callada o habrías dicho lo que yo dije?